Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a una clase de física. Continuamos trabajando la unidad 1 que hace referencia a la acústica, en especial el sonido, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver un tema adicional para concluir con lo que corresponde a unidad 1. Esta semana, por estar próximos a evaluaciones, no van a tener una tarea próxima, sino la van a trabajar luego de la semana de evaluaciones, ¿no? Lo que voy a solicitar son grupos de trabajo. Ok, entonces ya les voy a dar cómo va a ser el trabajo colaborativo en este caso, que quedaría para la semana posterior a evaluaciones. Ok, lo que significa que tendrían prácticamente 2 semanas para hacer un buen trabajo. Y ese trabajo colaborativo va de la mano con el tema que vamos a observar el día de hoy, ¿no? Entonces voy a iniciar tomando asistencia para compartirles un pequeño video del tema de hoy y que tengan claro de qué se va a tratar este trabajo colaborativo que va a ser diseñado. Señorita Génesis, buenos días. Ya terminó la English Day, por favor. Víctor, listo, necesito ya la cámara, por favor. Andrés Álava. Presente. Jocelyn Arriaga. Jocelyn Arriaga. Cristina Ayón. Cristina Ayón. No. Juan Diego Briones. Presente. Nicole Campaín. Presente. Matías Campaña. Presente. Percy Casal. Presente. Okay. Leslie Chichande. Leslie Chichande. No. Alejandro Díez. Presente. Araxa Gaibor. Presente. Gerald González. Presente. Chantal Gobea. Presente. Natalie Guamán. Presente. Alejandro, buenos días. Colabórame con cámara, por favor. Víctor López. Presente. Kelly Muñoz. Presente. Jair Nieto. Jair Nieto. Presente. Ashley Reto. Ashley Reto. Kerstin Reyes. Presente. Ronnie Rodríguez. Ronnie Rodríguez. Ronnie, ¿se desconectó? Ah, ok, Ronnie. Katia Roldán. Presente. María Emilia Seminario. Presente. Génesis Toaza. Presente. Katia Valencia. Presente. María José Vasco. Presente. Ricardo Vera. Presente. Luis Villalba. Presente. Scarlett Villarreal. Presente. Y Catherine Yuquilema. Presente. Ok, confirmo. Estaría ausente Ashley, Leslie, Cristina y Jocelyn. ¿Estoy en lo correcto? Listo, continuemos. Katia, ¿algo que indicarme con respecto a la cámara? Katia Valencia. Ok, listo. Entonces, el tema de hoy quizás se les haga muy familiar porque en algún momento de nuestra vida nos ha ocurrido, estamos ubicados en cierto lugar y se acerca o se aleja una fuente sonora, como por ejemplo una ambulancia. ¿Qué logramos percibir cuando se acerca y qué logramos percibir cuando la ambulancia se aleja? A ver, ¿qué sensación creen que se produce en tema del sonido, ¿no? Que es lo que estamos estudiando. Los escucho, a ver. De eso se trata la clase de hoy. Vamos a estudiar este fenómeno de qué ocurre cuando una fuente sonora de manera general, ¿verdad? Se acerca o se aleja, en este caso de nosotros, que seríamos observadores. Un eco, me indica Nicole. ¿Algo más? ¿Sería eco la palabra correcta? ¿Qué ocurre cuando se acerca? ¿Qué ocurre con el sonido? Según su criterio. A ver, ¿qué ocurre cuando la ambulancia se nos acerca a donde nosotros nos encontramos? Mayor volumen es lo que indica Kerstin, me parece, se escucha más, según Percy, ¿verdad?
¿ok? El sonido es mayormente percibido, y cuando se aleja, ¿qué ocurre? Ok, cuando se acerca es más intenso, es lo que indica Scarlett, y cuando se aleja, ¿qué ocurre? Poco a poco dejamos de percibir el sonido, ¿no? Entonces, eso que he preguntado en este momento y que ustedes me han dado su apreciación, ¿verdad? Se conoce como efecto Doppler. Y vamos a ver por qué, ¿no? La mayoría de estudios realizados en física van acorde a su creador, a su inventor o al que realizó los estudios respectivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo siguiente y de ahí creo que les va a quedar súper claro el tema, ¿no? Denme un segundo para compartirles aquí. ¿Ok? Observemos, por favor, lo que ocurre, lo que acabo de manifestar en este momento. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Ok, entonces acabamos de escuchar lo que yo acabo de hacer referencia con el tema de hoy de la clase, que se conoce como efecto Doppler. En este tema del día de hoy, ¿verdad? Vamos a tener muy claro, ¿no? Van a estar dos dispositivos presentes. ¿Cuáles serían estos dos dispositivos? Uno sería el observador, en este caso tal como lo hace el video y tal como dice la pregunta, y otro sería la fuente emisora, ¿verdad? Serían los dos participantes en el estudio del fenómeno del día de hoy. Entonces, como observamos en el video, explica que el efecto Doppler va relacionado con la frecuencia y hablaba de sonidos agudos y de sonidos graves. Entonces, ¿a qué característica del sonido hacemos referencia si mencionamos la frecuencia, que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y hablábamos de sonidos agudos y de sonidos graves. ¿Ok? ¿Qué característica del sonido está haciendo referencia ahí? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién me lo recuerda? ¿Cuál de las características del sonido? Ojo, estamos en semana 9. Hasta esta semana se acepta cualquier trabajo atrasado, porque la siguiente semana ya corresponde a la evaluación del parcial, ¿no? Entonces aquí tengo una respuesta. Altura, excelente, altura o tono, ¿verdad? Eso habíamos mencionado en la clase de características del sonido. Altura o tono va relacionado con la frecuencia y es lo que nosotros podemos percibir como sonidos agudos o sonidos graves, ¿no? Entonces ahí en el video escuchamos que mencionaba que mientras más cerca esté la fuente sonora del observador, los sonidos eran más agudos y a medida que se va alejando, se generaban sonidos más graves, ¿no? De acuerdo a su apreciación, ya podemos hablar un poquito más técnico, ¿no? De acuerdo a su apreciación, cuando yo hice la pregunta inicial, bueno, me decían, se escucha con mayor volumen, se escucha con menos volumen, ¿verdad? Era de acuerdo a la apreciación. Pero si ya nos enfocamos en las características que estudiamos en la clase anterior, ya podemos hacer referencia a que la característica del sonido que nosotros percibimos y que vemos su modificación es el tema del tono o la altura de dicho sonido, ¿no? ¿Debido a qué? A la frecuencia. Ya voy a explicar por qué la frecuencia está relacionada, ¿no? Entonces, aquí en la plataforma, recuerden para su portafolio, la clase de hoy es efecto Doppler y sobre esto es que ustedes van a hacer un trabajo colaborativo. ¿Cuál va a ser la idea del trabajo colaborativo? Primero, me deben indicar de manera interna grupo máximo de 3, 2 o 3 personas. No quiero trabajos individuales, ¿ok? Es colaborativo. 2 o 3 personas donde van a hacer una exposición después de la semana de evaluaciones, exposición de aplicaciones del efecto Doppler en nuestra vida cotidiana. Tal como lo observaron en el video, mencionaba, ¿no? Cuando una puerta se abre automáticamente al sentir la presencia, por decirlo así, de un usuario, o incluso pudimos ver ahí que
el tema de los radares también aplica el efecto Doppler. Entonces ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿por qué se lo denomina así? Por su descubridor, ¿verdad? Por el que realizó sus estudios, que se conoce como Christian Andreas Doppler. Es un matemático y físico austriaco, ¿verdad? Que realizó inicialmente la hipótesis sobre la variación de la frecuencia de una onda percibida por un observador en un movimiento relativo frente a una fuente emisora. Como indiqué, ¿no? Aquí vamos a hacer mucha énfasis en un observador y vamos a hacer énfasis en una fuente emisora. ¿Ok? Entonces, en la plataforma aquí les he puesto, ¿verdad? Aquí están las principales aplicaciones de efecto Doppler para aquellos que van a necesitar hacer las exposiciones, ¿no? El efecto Doppler en nuestra vida cotidiana se utiliza para el tema de radares, medir la velocidad de los vehículos, ecocardiografía, astrofísica, algunas lectoras de CD, láser, la sirena de una ambulancia, que es lo que por lo general más percibimos, o aquellos dispositivos móviles, ¿verdad? Vehículos en el cual el tema del motor es muy pronunciado, entonces nosotros podemos captarlo a veces, ¿verdad? Ok, entonces aquí tienen la parte conceptual, lo que acabamos de mencionar en el video, es el aumento, disminución aparente, ¿verdad? De la frecuencia con la que nosotros percibimos un sonido. Y cuando nosotros logramos captar este efecto, cuando la fuente sonora se acerca o se aleja de nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Voy a compartirles la parte aplicativa de la clase para que trabajen conmigo. A ver, necesito que hagamos lo siguiente, por favor. Para portafolio, el día de hoy voy a mandar efecto Doppler, ¿verdad? Debe estar la definición, la ecuación y la descripción de las magnitudes que van a intervenir. Entonces, la ecuación es una sola. La ecuación que se aplica en efecto Doppler es una sola, pero va a variar dependiendo de las situaciones que yo voy a presentar. Se pueden dar 6 situaciones, ¿ok? Como por ejemplo, si el observador está en reposo y la fuente se acerca, una situación. Segunda situación, si el observador está en reposo y la fuente se aleja. ¿Ok? ¿Qué otra situación se les ocurre? A ver, les planteo, ¿no? Porque hoy vamos a hacer, en esta primera hora vamos a hacer la parte analítica. Primera situación, ¿no? Que puede ocurrir, que en este caso, pónganse ustedes como ejemplo, están en reposo y se acerca una fuente sonora. Primera situación. Otra situación, que seguimos en reposo y la fuente se aleja. ¿Qué otra situación se les ocurre que puede, en la cual podemos percibir este efecto? A ver, vamos a ver la parte analítica. Para no ser solo yo el que trabaje la clase. Cuando nos acercamos a una fuente sonora. Ok, entonces, ¿cómo sería la situación, Chantal? A ver, ¿cómo sería? Explícala. Ya, está bien lo que dice. Cuando nos acercamos a ese sonido. Ok, voy a ayudar a Chantal. La idea de Chantal para la siguiente situación sería que ahora la fuente esté fija en un lugar, ¿verdad? Y en este caso la idea de Chantal es que ella, como observadora, se acerca a la fuente. Excelente. ¿Qué otra situación creen que puede ocurrir? A ver. ¿Qué otra situación? Chantal me dijo que ahora la fuente es la que está fija y el observador es el que se acerca. ¿Qué otra situación pueden, de acuerdo a su criterio? A ver, pensemos. Los escucho, tercero, vamos. Es una parte de análisis, nada más. El observador puede alejarse. Ok, excelente, Scarlett. Excelente, gracias. Excelente participación. Excelente, ¿no? Para complementar la idea de Chantal. Chantal dijo, la fuente es fija y el que se acerca es el observador. Ahora Scarlett lo complementa. Ok, si Chantal dijo eso, también puede ocurrir que la fuente esté fija y el observador se aleja. Ok, ¿cuáles creen que son las otras dos situaciones que faltarían? A ver, pensemos. Hemos hecho análisis individual. ¿Qué creen ahora que podemos hacer en las últimas dos? Un boceador. Bueno, ese sería un ejemplo. Ok, a ver, ¿cuáles serían las últimas dos situaciones? Que el observador y la fuente sonora se alejan. Ya, excelente, Chantal. Una, excelente. Que ambas se alejan. ¿Y cuál sería la última? A ver, en base al análisis de Chantal, ¿cuál sería la última? Vamos. Ustedes están complementando la clase. Que ambas se... A ver,
Que ambas se acercan. que ambas se acercan, ¿verdad? Chantal dijo que ambas se alejan. En este caso, Kerstin y Scarlett me indican que ambas se acercan. Efectivamente. Entonces, por favor, miren, yo voy a plantear la ecuación de efecto Doppler, voy a mostrar en pantalla. Quiero que ustedes anoten las dos primeras. Vamos a ir de dos en dos. Quiero que anoten y me digan qué ocurre para que lo tengan como apunte principal. Porque estos ejercicios son de interpretación. Debemos tener claro cuál está fija, cuál es la que está en movimiento, si es la fuente o el observador. Entonces, dependiendo de la situación, es que nosotros determinamos la ecuación a utilizar. Cuidado, alguien va a pensar, el míster nos va a mandar 6 ecuaciones, porque hemos hablado de 6 situaciones. No, la ecuación es una sola, y dependiendo de la situación, vamos a ver qué variable desaparece. Pero quiero que tengan en cuenta algo. Entonces, vamos a ver si están despiertos. Ya día lunes, yo sé que muchos todavía están con un poquito de pereza, pero quiero que todos, por favor, así como he escuchado a 3, 4 compañeros, me gustaría también escuchar a los demás, porque solamente es una parte analítica. Yo voy a explicar la parte física, pero de ahí la parte analítica ustedes la van a desarrollar. Entonces, observemos. Ya les comparto el contenido de hoy para que me ayuden a complementar la clase, ¿no? Vamos a ver. El tema de una clase no es simplemente que el docente bla, 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 de largo, y el estudiante solo escucha y escucha, ¿no? Me gusta mucho que participen, y eso es lo que en estos tiempos se está pidiendo, ¿no? Entonces, observemos. Observemos aquí, por favor. Miren aquí lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué hablamos de la frecuencia? El efecto Doppler, habíamos mencionado, este contenido está en la plataforma para que ustedes puedan elaborar portafolio, ¿verdad? Ya habíamos mencionado, es la variación aparente de la frecuencia. Por lo tanto, estamos haciendo énfasis en el tema de la característica conocida como tono o altura, que me lo indicó Juan Diego en el chat. Y está excelente, ¿no? Recuerden, no debemos ir recordando todos estos conceptos porque van a ir en la evaluación. Entonces, es la variación aparente de la frecuencia de una onda emitida por una fuente en movimiento cuando esta es percibida por un observador fijo. Entonces, repito, aquí vamos a enfocarnos en una fuente y en un observador. Y vamos a ver las situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, entiéndase bien la parte analítica. Miren lo que está ocurriendo, por favor. Miren, esto es lo que ocurre en el efecto Doppler, de acuerdo a lo que escuchamos en el video y de acuerdo a su interpretación. Cuando, recuerden esta ecuación, ¿verdad? Longitud de onda es igual a la velocidad del sonido, la velocidad con la que es percibido el sonido, ¿verdad? Dividido para la frecuencia. Entonces, miren lo que ocurre. Cuando se acerca la fuente a un observador, miren la imagen, ¿no? Tengo este tren que se está acercando al observador 2. ¿Qué está ocurriendo con la frecuencia? Miren, la frecuencia aquí ha aumentado. ¿Sí lo ven? Cuando se acerca, la frecuencia aumenta, por eso el sonido es más agudo, de acuerdo a la característica del sonido, ¿verdad? Entonces, si la frecuencia aumenta, ¿qué está ocurriendo con la longitud de onda? Miren, disminuye. Recuerden, la longitud de onda de un punto llamado cresta, ¿verdad? O de un valle, ¿no? Continuo. Entonces, miren, cuando la fuente sonora se acerca a un observador, hay un aumento en la frecuencia, ¿verdad? Pero esto genera una disminución en la longitud de onda. ¿Por qué? Porque estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Ok? Miren el análisis. Pero ¿qué ocurre en cambio cuando la fuente se aleja del observador? Sería acá, ¿no? R1 sería el observador y la fuente está alejada. Miren la frecuencia. Disminuye, ¿verdad? Disminuye la frecuencia. ¿Ok? ¿Y qué ocurriría en este caso con la longitud de onda? Aumentaría. Entonces aquí lo pueden ver, ¿no? Cuando se aleja la fuente, disminuye la frecuencia, por eso le he puesto una flechita hacia abajo, disminuye la frecuencia y la longitud de onda aumenta. ¿Por qué no tomo en cuenta la velocidad del sonido? Porque dependiendo de la temperatura y del medio, esto siempre va a ser constante en este caso, ¿verdad? La velocidad del sonido no va a cambiar. ¿Ok? Entonces esto es fijo, por lo tanto las dos magnitudes de estudio serían longitud de onda y frecuencia. Entonces gráficamente, de acuerdo al concepto que me indica, es la aparente variación de la frecuencia. Entonces aquí lo puedo observar. Cuando se aleja, la frecuencia disminuye y habíamos visto que si eso ocurre en la característica del tono, se generan sonidos graves. Mientras que cuando la frecuencia aumenta, habrá una disminución de la longitud de onda
¿verdad? Y se van a generar ruidos más agudos, que de acuerdo a su interpretación es como escucharlo más fuerte o escucharlo más débil, ¿verdad? De acuerdo a su apreciación, cuando hice la pregunta inicial. Ok, entonces, aquí quiero que ustedes observen, por favor, esta ecuación debe estar fija en el portafolio. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para los ejercicios de efecto Doppler, no hay más. Lo único que vamos a ver es son las 6 situaciones que ustedes mencionaron. Entonces necesito, por favor, recuerden, en portafolio, la definición de efecto Doppler, la ecuación, la que está en este momento en pantalla, y la descripción de las magnitudes que están aquí presentes. ¿Dónde tengo la descripción? Aquí podemos observar. ¿Qué significa F sub O? ¿Qué significa? Aquí está. Es la frecuencia que percibe el observador. ¿Ok? Con el efecto Doppler nosotros siempre vamos a calcular, en este caso, lo que les voy a pedir por lo general es la frecuencia que percibe el observador. De ahí puedo pedir cualquiera de las magnitudes, ¿verdad? Y ustedes deben saber despejar. En este caso nos vamos a enfocar en la frecuencia que percibe el observador. ¿A qué es igual? ¿Qué significa la V o la B? ¿Qué significa? Es la velocidad de la onda, ¿verdad? Si no me dicen una velocidad diferente, ¿cuál es la velocidad del sonido en el aire? En una condición normal de temperatura, ¿cuánto sería? ¿Me lo recuerdan? La velocidad del sonido en el aire. 343. 343 metros sobre segundo, ¿no? Ok, listo. Entonces, en algunas fuentes les dice directamente 340. Ok, pero ya nosotros sabemos que a 20 grados sería 343. Ok, listo. B sub 0, ¿qué sería B sub 0? Aquí me indica, B sub 0 es la velocidad del observador, ¿verdad? Es la velocidad del observador. B sub F, velocidad de la fuente sonora. B sub F, velocidad de la fuente sonora. Y en este caso, multiplicándose, este cociente, multiplicándose por la frecuencia de la fuente. ¿Ok? Por favor, tomen apuntes. Esta ecuación debe estar en el portafolio, ¿no? Y aquellos que tienen su cuaderno a la mano, tomen apuntes necesarios. Recuerden, el cuaderno es para apuntes importantes y para los ejercicios. Portafolio lo estamos haciendo con la parte conceptual. El cuaderno lo trabajan en clases conmigo. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está clara las variables que intervienen en la ecuación? Listo, vamos a ver qué ocurre con la primera situación. Miren, quiero que observen y me digan qué está ocurriendo con la ecuación inicial. Ok, miren la primera situación, por favor. Si el observador está en reposo, miren cómo cambió la ecuación. Quiero que me digan qué ocurrió con la ecuación y por qué. A ver. Dice, si el observador está en reposo y la fuente que se acerca a él emite una señal, esta será la ecuación que vamos a utilizar para hallar la frecuencia percibida por el observador. Observen la ecuación, qué ha ocurrido y por qué. Recuerden, estamos en una parte analítica. Los escucho, a ver. En la segunda hora vamos a ver si alcanzamos a ver todas las situaciones, tranquilos. Tenemos una hora el miércoles para complementar con ejercicios porque hasta este tema va incluida en la evaluación. Pero necesito, por favor, que interpretemos. Solamente es cuestión de interpretar. Como el observador está en reposo, entonces no hay necesidad de calcular la velocidad. Así que desapareció esa variable, que es B sub O. Ok, ¿por qué crees que desaparece esa magnitud? Porque está en reposo, no hay velocidad, entonces es Y no cero. emite movimiento. Excelente, ¿no? A eso voy, ¿no? Por eso he puesto claramente aquí la parte análisis. Esta es la ecuación para todas las situaciones. Lo único que cambia es dependiendo de quién está en reposo y quién está en movimiento. Entonces aquí podemos ver que el observador está en reposo. Significa que no se está moviendo, su velocidad es cero. ¿Cuál es la variable que corresponde a la velocidad del observador? B sub 0. ¿Ok? Por lo tanto, desaparece, como pueden ver. ¿Qué más podemos apreciar? Miren que aquí dice más menos. ¿Qué más podemos apreciar? En ambas dice más menos. Lo que debemos tomar apunte ahí, ¿verdad? Si la fuente se acerca, aquí en el denominador vamos a trabajar con signo negativo. ¿Ok? Para disminuir la velocidad de la onda.
¿Ok? Miren. ¿Estamos claros? Ok, miren, si la fuente se acerca, aquí iría con signo negativo. ¿Qué creen que va a ocurrir en cambio si la fuente se aleja? ¿Qué creen que va a ocurrir si la fuente Positivo. se aleja? Positivo. Entonces, para que vean, ¿no? Ahí lo tienen. Miren, primeras dos situaciones que deben tomar apuntes para que no estén grabándose todas las ecuaciones. Simplemente, si el observador está en reposo, esta magnitud se hace cero, no habría velocidad del observador. Y si se acerca, signo negativo. Si se aleja, miren, si se aleja, signo positivo. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí en las dos primeras situaciones, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros, por favor? Si se acerca a la fuente, ¿verdad? Aquí, denominador, signo negativo. Si la fuente se aleja, signo positivo. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Puedo cambiar la diapositiva? ¿Me lo indican? Tomaron los apuntes necesarios. Repito, esta es la única ecuación con la que vamos a trabajar. Solamente va a cambiar en el tema de qué variable ya no tendría y el signo. ¿Ok? ¿Estamos claros, por favor? Vamos a ver la tercera situación, la que planteó, creo que en este caso, bueno, Chantal la indicó cuando nosotros nos acercamos, me parece. Creo que sí estaría correcto. Ok, vamos a ver ahora lo contrario. Vamos a ver lo contrario, por favor, y así mismo quiero que ustedes me indiquen qué ocurre. Miren lo contrario. Ok, observen, miren. Si la fuente sonora se encuentra en reposo, miren, ahora es lo contrario. Ahora la fuente está en reposo y el observador se acerca. Lo que indicó Chantal, no me acuerdo si fue Chantal o Scarlett quien la complementó. Ok, pero sería una de las situaciones, ¿verdad? Ahora es al contrario. Ahora la fuente está en reposo y quien se va a mover es el observador. El observador se puede acercar o se puede alejar, ¿verdad? Entonces esta es la primera situación. Miren, si la fuente está en reposo y el observador se acerca, ¿qué podemos apreciar de la ecuación? A ver, esta es la ecuación inicial y qué ocurre con la ecuación final. A ver, alguien diferente. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué magnitud se ha ido? ¿Y por qué? Vamos, esta es la parte analítica. Todos pueden hacerlo. Eso no es física. Solo es cuestión de análisis, de interpretación de ustedes. ¿Qué variable se fue de la ecuación inicial? A ver, ¿y por qué? Creo que es velocidad final. Ya, BF, bueno, puede confundirse, ¿no? Por eso aquí está el detalle. No sería velocidad final, ¿no? Igual aquí está el detalle. Está perfecto lo que indica Scarlett, de acuerdo a lo como ella lo estudió en MRU. B sub 0 y B sub F, en eso era velocidad inicial y final, ¿no? Para este tema, B sub 0 es, la O es observador, ¿ok? Y la F es fuente, ¿ok? Para que no exista confusión, ¿no? Porque hacemos referencia a un observador y a una fuente. Entonces, para que no exista la duda, ¿no? Porque me ocurrió y está perfecto, ¿no? Ellos aprendieron B sub 0, B sub F como velocidad inicial, velocidad final, etcétera, ¿no? Pero en este caso, hacemos referencia a un observador y a una fuente. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. Listo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué me indicaste, Scarlett? ¿Cuál se iba? Velocidad final, me indicó, ¿no? En este caso, velocidad de la fuente, ¿no? Para que no cometamos el error en este tema. No es que no exista, solo que está en reposo. Correcto. Velocidad B sub F, desaparece la ecuación porque la fuente no se mueve y por lo tanto la velocidad de la fuente no existe. Correcto. ¿Ok? Miren aquí, ¿no? Quien está en reposo es la fuente. Por lo tanto, si está en reposo, su velocidad es cero. Esta magnitud se cancela. ¿Ok? Y es lo que ocurre aquí, ¿no? Y acá es lo contrario, ¿verdad? Si el observador se acerca, sumamos velocidades. ¿Ok? En el numerador se suman las velocidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Qué va a ocurrir si el observador se aleja? ¿Qué va a ocurrir si el observador se aleja? A ver. ¿Cuál es la única variante si el observador se aleja? ¿Cuál es la única variante que va a tener la ecuación? Los escucho, a ver. El signo En el en la numerador. velocidad del... Ajá. Signo del numerador, si cuando el observador se acerca, en el numerador sumo. Cuando el observador se aleja, voy a restar.
¿Ok? Voy a restar. ¿Estamos claros, por favor? Negativo, correcto, Nicole. Sí, se resta aquí en el numerador. ¿Cuáles eran las últimas dos situaciones? ¿Cuáles eran? ¿Me las recuerdan? ¿Cuáles eran las dos últimas situaciones que podían ocurrir? Hasta el momento hemos hecho un análisis individual, ¿verdad? Uno en reposo, el otro en movimiento. Es lo que hemos hecho en las 4 situaciones. ¿Cuáles serían las dos últimas situaciones que me tocaría visualizar? A ver. Ya lo mencionaron. Las dos se alejan. Ambas, o en general, ambas. Se alejan. Ok, bueno, ambas se alejan o ambas se acercan. ¿Qué quiero decir con esto? Que ambas estarán en movimiento. Y si ambas están en movimiento, ¿se va a alguna magnitud? Si ambas están en movimiento, ¿se va a ir a alguna magnitud? No, ¿verdad? La ecuación va a quedar completa. Lo único que vamos a ver en la segunda hora es qué signo debo colocar en el numerador y en el denominador. ¿Ok? Entonces, ya vuelvo a hacer la videollamada para complementar las dos últimas situaciones, por favor. Las dos últimas situaciones y de ahí pasar al ejercicio. Como pueden ver, es un ejercicio de interpretación, efecto Doppler. ¿Ok? Debemos analizar la situación, tener claro cuál variable se cancela o cuáles se mantienen, ¿verdad? Y luego simplemente hallar los datos correctamente. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar esta primera sesión para explicar completamente lo de las últimas dos situaciones y pasar al ejercicio. Por favor, yo sé que es día lunes, por ahí algunos los veo un poquito todavía con sueño. Aprovechen estos 10 minutos, lavarse la cara, tomar agua y espero verlos bien despiertos en la segunda hora, por favor. ¿Ok? Muchísimas gracias por esta primera asistencia.